Voy a dar lectura, hermanos, en el libro de los Proverbios, el capítulo 1, dice el verso 7, para la honra y la gloria del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que Dios bendiga su santa palabra. Quiere tu hermano, y voy a decirlo, hermanos, con libertad, hermano, que en esta mañana deseamos que esto sea palabra de Dios. Vamos a hablar del temor de Dios. Y en el temor de Dios, la comprensión de la doctrina. Son, hermano, dos cosas que van íntimamente ligadas. El temor de Dios y la comprensión de la doctrina. Para hablar, hermanos, de esto, el Espíritu de Dios, a través del rey Salomón, nos empieza, hermano, a recordar, y dice, el principio de la sabiduría. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿El principio de qué? ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Ese conocimiento secreto, profundo de Dios, que solamente, hermano, lo da a sus elegidos, y que sus elegidos a la vez nos lo participan. En la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría dice, en la sabiduría de Dios encontramos, hermano, cosas tan grandiosas como la revelación. A ver, ¿cómo fue que el siervo de Dios Moisés escribió el libro del Génesis? ¿Él estaba ahí? ¿Moisés vio cuando la tierra estaba desordenada y vacía? No, fue a través de ¿qué, hermano? De la revelación de Dios. ¿En la sabiduría de quién, hermano? ¿Qué vemos en el libro del Génesis durante el capítulo 1, el 2, durante la creación? Estamos viendo la sabiduría de Dios, hermano. ¿El conocimiento de quién, hermano? A lo largo de toda la historia bíblica encontramos la sabiduría de Dios. Y nos dice el Espíritu de Dios, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos, ¿quiénes? ¿Qué hacen? Desprecian la sabiduría y la ¿qué, hermanos? La enseñanza. Vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a recordar qué es el temor de Dios, pero primero vamos a ver algunas situaciones, hermanos, en el pueblo de Israel, para dimensionar más lo que es el temor de Dios. Vamos a ver situaciones en el pueblo de Israel. Pero el temor de Dios, hermanos, junto con la comprensión de la doctrina, hermano, nos llevan a la salvación de nuestra alma, hermano. Bien. Van a ser, hermano, unos ejemplos muy fuertes, muy crueles, hermano, lo que vamos a tomar del pueblo de Israel. Acuérdense que dice el Espíritu de Dios, que es la sombra ¿de qué? Y que en cierta medida, hermano, lo que le pasaba a Israel a nosotros nos sirve, ¿verdad? Bien. Dios le dio al pueblo de Israel una ley. Dicen los judíos
que son aproximadamente 700 leyes, muy distintas, leyes para la guerra, leyes de sanidad, leyes de salud, leyes de sacrificios, lavamientos, en fin, hay muchas leyes, hermano, como la ley de la vaca alazana, la ley de la sal, la ley para maldito el que hiciere errar al ciego en su camino, es una ley, y así, una diversidad de leyes que Dios le dio a Israel. Pero también, hermano, transgredir o, hermano, pisotear esas leyes le iba a llevar a Israel un castigo, y eran castigos muy severos, hermano. ¿Castigos qué? Aquí están los mandamientos. Dios dio los mandamientos a través de su siervo Moisés, pero también dio, vamos a ver un ejemplo muy fuerte, hermanos, Números 15:32. Números 15:32, hermanos. Dice así para la gloria del Señor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Qué andaba haciendo? ¿Era pecado? Vamos a ver ahorita, hermano. Aparentemente era algo normal ir a recoger, ¿qué, hermanos? Y luego en el desierto, imagínate lo que tenían que caminar para buscar arbustos secos, alguna rama seca. Hermano, andaba recogiendo leña, pero era un día de ¿qué, hermanos? Nosotros sabemos, no guardamos la ley, pero sabemos que era el día de reposo. Era un día sagrado, que ese día nadie podía ni debía, ¿qué, hermano? Hacer nada. Muy bien. Y los que le hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Imagínate cómo iba el hombre. ¿Espantado? Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Te has puesto a pensar cómo es la muerte de una persona apedrada? Hermanos, es algo cruel, doloroso, porque no moría la primer pedrada. El instinto, hermano, natural del hombre cuando se cae o pasa algo, se cubre la cabeza, hermano, pero imagínate, hermano, qué triste aún para los que estaban lanzando las ¿qué, hermanos? ¿Pero por qué lo van a apedrear? Es que andaba adulterando, andaba robando, ¿qué andaba haciendo? Pero en un día que Dios había ordenado que ese día no se debería de hacer, ¿qué, hermano? Hasta el día de hoy los judíos, el día viernes, hermano, al mediodía dejan de trabajar, y ya, hermanos, el día viernes preparan todo. Puede parecer esto algo muy, pues muy fuerte, hermano. ¿Cómo estaría la familia del que estaban apedreando? Quizás implorando ¿qué? Pero era la ley de quién, hermano? La ley de Dios. En la ley de Dios había diferentes castigos. Este era uno de ellos. ¿El ser qué? ¿Se acuerdan allá en Juan 8 cuando estaba el Señor en el templo? ¿Qué estaba haciendo mi Señor en el templo? Estaba platicando, estaba hablando las cosas de Dios. Y dice, hermano, que le llevaron a una mujer, así dice, sorprendida en el hecho, ¿qué, hermanos?
Llegan los hombres, escribas, fariseos, maestro, esta mujer fue sorprendida en el hecho adulterando, y Moisés ordena apedrear a tales mujeres, porque esa era la que, hermano, la ley establecida por quién, hermano, por Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, hermano, habían varios castigos, ¿se acuerdan? Ya vimos, uno de estos era el ser ¿qué? ¿Se acuerdan que también apedreaban al hijo contumaz y rebelde? Así lo dice la Escritura, al hijo contumaz y rebelde, ¿no qué, hermanos? No vivirá. Lo sacará toda la familia, el padre, la madre, lo sacarán fuera de la ciudad, los ancianos, y dirán, mi hijo es contumaz y ¿qué? ¿Y qué más se acuerdan? Glotón y bebedor. Y dice, y toda la congregación lo va a ¿qué, hermanos? Y lo apedreaban. ¿Al hijo qué? Contumaz y rebelde. Otros eran azotados. ¿Eran qué? Allá en Deuteronomio 25:1-3, hermanos. Está, hermano, el Espíritu de Dios. Si algún hermano me ayuda, por favor. Dios le paga a mi hermano. Este era otro castigo. ¿Qué eran qué? La ley eran 40 azotes. ¿Te imaginas, hermano, según la tradición judía, el azote con que los castigaban era una especie de látigo, y en la punta se dividía en 3, y cada puntita, con el mismo cuero, hermanos, o era el mismo cuero hecho una bolita, y con ese, hermanos, ¿cómo le quedaría la espalda con 40 azotes? ¿A gusto? No, hermano. Era un castigo muy fuerte, ¿verdad? No aclara aquí, hermano, qué delitos ameritaban ser azotados, pero estamos viendo los castigos que había en ¿dónde? Por transgredir la ley de quién, hermanos, de Dios. Muy bien. Ya vimos que eran apedreados. Otros eran colgados. Y la palabra colgar, hay dos acepciones en el Antiguo Testamento, pero a la que se refiere Dios en Deuteronomio 21:22 es que eran crucificados. Así dice en Deuteronomio, y lo colgareis en un madero. Más adelante el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos hacen ver que colgado y crucificado era lo que, era lo mismo. Otra vez, ¿era un castigo suave ser crucificado, hermanos? No. Según hasta el día de hoy se considera uno de los castigos más crueles, más inhumanos, hermano, porque la posición, los clavaban, hermano, la pérdida de sangre, de líquidos, hermano, entraban en una situación muy dolorosa, hermanos, pero era un castigo establecido por ¿quién? ¿Por quién, hermanos? Hay gente que dice, es que yo no puedo concebir un Dios tan cruel. No, Él es Dios. Y Él estableció lo que a Él le quede, hermanos. Pero vamos a ver ahorita. Levíticos 20:14, hermanos, por favor. Levítico 20:14. Dios les pague. Hasta ahí nada más, hermano, ya no lean. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cuando un hombre toma a la mujer y a la hija por mujeres, ¿qué le pasaba en la ley? ¿Qué le pasaba? A él no lo crucificaban, a él no lo cortaban, a él no, hermano, lo azotaban. No, a él lo que, hermanos, lo quemaban a él y a las dos mujeres. 21:9, hermanos, de Levítico, dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra,
quemada será al fuego. Ahora está hablando en otro nivel. ¿La hija de quién? ¿De quién, hermanos? Si la hija de un sacerdote, hermano, fornicaba, ¿cuál era la ley? Tu hermano pensaba en esto, hermanos. La ley tenía castigos muy severos, hermano. Yo te pregunto, ¿tú crees que había muchas hijas que fornicaban? A ver, ayúdenme, hermanos. A ver, ¿tú crees que había muchos adúlteros en Israel? ¿Por qué no? ¿Tú crees, hermanos, que había muchos hijos glotones, borrachos y desobligados? ¿Por qué no? Porque sabían que el castigo era muy, ¿qué, hermano? Muy severo, hermano. ¿Te acuerdas de esa mujer de Juan 8, hermano? ¿Cómo crees que iría la mujer ante las plantas del Señor? La llevaron. Eran tan malos los escribas y fariseos que ellos mismos dicen, esta mujer fue, ¿qué? Sorprendida en el mismo lecho, ¿qué, hermano? Malos, porque nada más llevaban a la mujer, ¿por qué no llevaban al hombre? ¿El hombre no estaba adulterando? Sí. Pero llevaron a la mujer. Yo me imagino que nada más la mujer, por ahí lo que encontró, se tapó, se cubrió, y ya cuando lo llevaban, ya sabía que le iban a matar a qué, hermanos. Entonces estamos diciendo, los castigos que daba la ley, le servían a Dios, pero por miedo al qué. A ver, ¿por miedo a qué, hermanos? Por miedo al castigo, hermano.